A nivel nacional, el objetivo explicitado por el presidente de la Nación, por el ministro de Hacienda, es un déficit cero. Es decir, no gastar más de los recursos que se disponen. Lo que no deja de ser, en cierta medida, algo razonable, lógico, que uno gaste lo que tiene y no se siga endeudando, teniendo en cuenta que ya existe una deuda acumulada y heredada por este gobierno, pero que ya lleva décadas esta conducta de no hacer una sana administración. Desde mi punto de vista, lo digo como contador y lo digo también como persona que estudió específicamente economía, lo lógico acá es activar el control de gestión. ¿Qué es el control de gestión? Cuando se hace un presupuesto, se establece un parámetro de gastos, el Parlamento es el que lo autoriza al Ejecutivo, que es el poder administrador, y le dice en qué va a gastar y le dice cuánto va a gastar. Pero el cómo forma parte de lo que significa ser un buen administrador. Y esto, cuando hay una buena planificación, tiene que haber previo un buen diagnóstico. Lógicamente, si no se hace un buen diagnóstico, en el diagnóstico tienen que intervenir todos. Oficialismo, oposición, es un país federal, también intervienen las provincias tienen autoridad y jurisdicción territorial en donde la nación no puede entrar. Y dentro de la provincia la nación tiene más responsabilidades que autoridad. Pero el control de gestión tiene que ser oportuno, tiene que ser eficiente. ¿Qué significa el control de gestión? De que, por ejemplo, uno lee de que al hermano de Maldonado el gobierno le paga 200.000 pesos mensuales, la justicia lo determinó así. Si la justicia también tiene que caer dentro de ese control de gestión, porque si el Estado encuentra que hay algo que no, que es un desatino, que no corresponde, entonces tiene que cuidar los recursos, porque no es cuestión de que porque una persona está investida por la elección como juez puede tomar medidas arbitrarias o privilegios. Cuando hablamos de privilegios, uno lee los sueldos astronómicos que perciben los funcionarios públicos, no solo en el momento en que ejercen la función, sino luego que se retiran, diputados, senadores. Nadie habla de ajustar el costo de la política. Y esto es lo que nosotros, los ciudadanos que trabajamos, que aportamos impuestos, que nos suben las tarifas, siempre ajustando a aquellos que trabajan. Y luego se desincentiva esa voluntad, porque existe la persona que es emprendedor, el que estudia, el que se capacita, el que tiene deseos de superación. Pero ¿qué pasa cuando solo le aumentan los impuestos, cuando a veces en forma exagerada? No existe un solo organismo, no de ahora estoy hablando, sino desde hace décadas, que controle que no se viole la capacidad contributiva. ¿Qué quiere decir? Nación, provincia, municipio y otros organismos, sobre todo después de la era de Menem, se han inventado cargas que no son precisamente fiscales, pero sí son obligaciones que tienen detrás de esto algo que por lo menos es sospechoso, ¿no es cierto? Y que uno no puede tampoco hacer una, una aseveración pero que es un costo que tiene que soportar la empresa. Entonces, el control de gestión, y hay una palabra que tiene que definir la conducta, la buena conducta, la honestidad, la honradez, la transparencia de los actos públicos. Si, por ejemplo, en una licitación se ponen determinadas características que hacen que una persona razonable dice, yo no me puedo presentar a esta licitación porque voy a perder plata, porque los que me piden hacen una licitación por millones de pesos, van a descontar los tributos sobre 5 millones, digamos, y resulta que después me van a comprar 300.000
y de impuestos tengo que pagar sobre 5 millones y tengo que pagar los seguros sobre 5 millones. Entonces, no, yo no puedo. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo hacen los otros? Entonces, otra vez la sospecha de que las cosas no se están haciendo bien. Entonces, el control de gestión, la máxima autoridad, tiene que, no digo que no existan los mecanismos, está el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, pero a veces, como decía hoy con relación a los jueces, a veces hasta hay que controlar a los controladores. Esa es lo que a mí me parece, lo que dijo el general Perón, somos todos buenos, pero si nos controlan somos mejores. Por algo lo dijo. Entonces, lo que está sucediendo en este momento en el país, no digo que sea malo, lo que digo de que no es suficiente decir que sea el presupuesto equilibrado, sino y que, por ejemplo, se diga, bueno, vamos a suspender obras públicas y que la gente que trabaja, la empresa que invirtió es la perjudicada. Acá lo que tienen que controlar y en todo caso disminuir son los costos, dar el ejemplo. Los funcionarios públicos, vi un diputado de Cambiemos que dijo, bueno, que mi sueldo no pase y puso una cifra bastante elevada, por cierto, que mi sueldo no pase de esto. ¿Por qué nosotros tenemos que tener un costo tan elevado de la política? Y no digo solo los sueldos, la cantidad de asesores, la cantidad de gastos exagerados. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, cuánto cuesta a la provincia de Formosa, 30 legisladores? ¿Cuál es el costo del poder legislativo? Si nosotros tenemos el monumento a la corrupción frente a la plaza, que es ese edificio que nunca se terminó de construir y al que se dice que se gastaron 100 millones de dólares, ahí tenemos la prueba contundente de que estas cosas son las que le hacen daño al país, y no de ahora, sino desde hace años. Y otro de los detalles, que yo lo he dicho en el reportaje que vos me hiciste anteriormente, acá en este momento en el país de hace décadas ganan solo los bancos. Ahora ya es escandaloso. Y hoy por primera vez vi en televisión que alguien lo está diciendo, y lo cual me alegro mucho, porque digo, bueno, no digo que me escucharon a mí, sino que llegaron a la misma conclusión. Pero fue lo que yo le dije al ministro Aranguren y quien coincidió me dijo, tiene razón, yo lo voy a plantear en el gabinete, ¿te acordás de esto, no? Bueno, esta es otra realidad. La inflación, las altísimas tasas de interés, la falta de un Estado que intervenga, que actúe, que dinamice la producción con créditos. La herramienta del crédito la perdió el Estado en la época de Menem. Siempre la corrupción en todos los actos. Si el día que acá se pongan a trabajar con honradez y con controles de gestión que garanticen que las cosas se hagan como corresponde, ese día nosotros saldremos adelante y la sociedad va a ser más justa, va a haber más inversión, va a haber más trabajo, va a haber más producción y la verdad que tenemos el mejor país del mundo, pero no tenemos los mejores administradores.